En esta ocasión, en este capítulo, nos vamos a centrar en una nueva herramienta que esta versión nos ha creado. En la versión inglesa lo llaman Puppet Warp y aquí lo vamos a llamar deformación de posición libre. ¿Qué significa ese nombre tan raro? Básicamente nos va a permitir transformar nuestros objetos, nuestros píxeles, de una manera muchísimo más libre y más elástica, más, por así decirlo, intuitiva. Vamos a poder librarnos ya por fin de esa típica caja rectangular o cuadrada de transformación a la que irremediablemente estábamos ligados en todas y cada una de nuestras versiones anteriores de Photoshop. Se trata, como os estoy diciendo, en esta ocasión no de una mejora sobre una herramienta que ya existía, sino en esta ocasión estamos hablando de una forma de trabajo, de una metodología y de una herramienta totalmente nueva que nos abre un montón de campos de actuación, y un montón de formas y de trabajo totalmente diferentes. Vamos a poder, por ejemplo, imaginaros, yo voy a poder mover solo este brazo, si así lo quisiera, mover la cabeza, deformarlo, girarlo de manera individual, sin tener que recortar esta capa en diferentes capas. Vamos a poder ir deformando mis objetos. Para realizar esto, ¿qué es lo que vamos a necesitar o qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, lo primero que vamos a partir es siempre de una capa con nuestro objeto al que vamos a deformar, que esté aislado y rodeado de píxeles transparentes. Si os fijáis, yo aquí en mi escenario tengo un documento abierto con el maniquí y una serie de patitos que, si os fijáis, tengo aquí totalmente aislados en una capa separada de la capa del fondo. Bien, si os fijáis, lo que tengo aquí es básicamente un documento en el que tengo aquí esta capa, la voy a ocultar, y os fijáis que tengo mis objetos rodeados totalmente de píxeles transparentes, y eso es exactamente justo lo que necesito para empezar a trabajar con esta nueva herramienta. Bien, antes que nada vamos a intentar que todos los cambios que realicemos no sean permanentes. Es algo en lo que intento e insisto mucho en cada una de mis clases, porque es algo esencial que podamos ejecutar una serie de deformaciones, cambios, modificaciones, retoques, lo que sea, con la seguridad de que en cualquier momento vamos a poder volver al estado inicial de nuestra imagen, al estado original de nuestra imagen. ¿Y qué forma tenemos para hacer esto? Bueno, pues una de las mejores formas es, en primer lugar, comenzar por convertir nuestra imagen rasterizada, nuestra capa de píxeles rasterizados, en un objeto inteligente. Para ello solo tenemos que hacer clic con el botón derecho o comando clic en Mac sobre la ventana, sobre la capa dentro del panel de capas, ¿vale? Y seleccionar la opción de convertir en objeto inteligente. Sabemos que hemos convertido perfectamente en un objeto inteligente nuestra capa, ya que podemos observar ese iconito en la miniatura de dicha capa. Una vez, solo queda aclarar para aquellos que no lo sepáis, aunque estoy segura de que ya lo sabéis todos, que un objeto inteligente se va a guardar como un archivo de Photoshop al que vamos a poder acceder con su estado original haciendo doble clic siempre que lo necesitemos. Es una manera de asegurarnos y de guardarnos las espaldas a la hora de realizar cualquier trabajo. Ahora, para entrar en el modo de edición de esta herramienta nueva, como os decía, Puppet Warp, o que aquí lo han traducido al español con un nombre bastante complicado, esta deformación de posición libre, tendríamos que entrar en el menú edición y bajar aquí y seleccionarlo. Si os fijáis, está justo por encima de las opciones tradicionales que teníamos de transformación. Si yo selecciono transformación libre, entendéis a lo que me refería antes
con el marco rectangular que nos limitaba. Si yo tenía esta capa tal y como la tengo ahora y quería mover el brazo, lamentablemente me veía limitada a tener esta deformación. Podía a lo mejor hacer una deformación en escala, proporcional, no proporcional, pero me lo estaba ejecutando irremediablemente dentro de ese margen. Si yo quería, por ejemplo, girar o deformar este brazo, no me quedaba otra en antiguas versiones del programa que realizar una selección, una máscara y una copia o un duplicado de esta capa con el brazo totalmente aislado sobre el cual deformar, girar o lo que fuera. Ahora os quería mostrar esto para que vierais la diferencia con esta nueva metodología de trabajo. Voy a irme a mi menú, mi barra de herramientas, de opciones de herramienta, y voy a darle a este icono para cancelar la transformación libre. Y ahora sí voy a seleccionar mi método de edición de marioneta. Entro en menú, ¿de acuerdo? Y selecciono este nombre tan largo que se llama deformación de posición libre. Pincho y automáticamente veis cómo tengo aquí un montón de opciones de herramienta que no teníamos antes con ninguna otra herramienta. Esta va a ser lo que nos indique que estamos en el modo de edición de herramienta de la marioneta, por así decirlo. Vamos a traducirlo como marioneta para no tener que decir ese nombre tan largo. En principio parece que no ha habido ningún cambio, y eso es porque la ejecución de esa herramienta está oculta, ¿de acuerdo? Lo que hace esta herramienta básicamente es generar una malla que va a envolver todos y cada uno de los grupos de píxeles que están aislados, es decir, va a crear una malla para este objeto, otra malla para este objeto, otra para este y otra para este, con una densidad determinada, y sobre la cual vamos a poder ir añadiendo ciertas chinchetas, por así decirlo, a través de las cuales vamos a tirar y deformar nuestros grupos de píxeles, nuestras diferentes mallas. Si queréis ver qué es lo que nos está haciendo exactamente esta herramienta, tenéis que hacer clic y activar esta opción de conmutar malla o mostrar malla que tenemos aquí arriba en la barra de opciones de herramienta. Ahora sí que vais a poder ver cómo vais a ver la malla que nos ha generado esta nueva herramienta. Bien, vamos a ir revisando una por una las opciones que nos ofrece. Tenemos la opción de expandir nuestra malla. Si os fijáis, tenemos aquí una barrita que nos permite que esa malla sobresalga de nuestros objetos. ¿Vale? Pero en principio eso nos puede interesar pues por si quisiéramos deformar parte de los píxeles transparentes, aunque no suele tener demasiada lógica. Lo dejamos en 2 tal y como estaba para asegurarnos de que pilla todos y cada uno de los píxeles de cada grupo o cada malla. También tenemos aquí en la barra de opciones de herramienta una opción para cambiar la densidad. La densidad de la malla se refiere a la cantidad de triangulación que le va a añadir a esta malla para luego permitirnos una mayor deformación más cercana, por así decirlo. Eso lo veremos más claro cuando entremos en trabajo, pero solo os quería decir que tenemos que tener un poquito de cuidado, porque si subimos demasiado, cuanto más puntos tengamos, sí que va a ser una deformación más precisa, pero corremos el riesgo de que nos vaya cada vez más lento. Del mismo modo, si colocamos menos puntos, a lo mejor no conseguimos deformar por donde nosotros necesitamos deformar nuestra malla. Así que por defecto viene en normal, y en normal lo vamos a dejar nosotros también. También tenemos el modo de deformación. Esto se refiere a la hora de la deformación, cuando nosotros ya hayamos colocado nuestras chinchetas alrededor de nuestra malla y empecemos a tirar de ellas, a girar, etcétera.
cómo se va a deformar esos píxeles, de una manera más rígida, de una manera media o de una manera más elástica, que quizás puede ser demasiado exagerada a la hora de generar esa deformación. También, como viene por defecto normal y es por ahora el método o el modo, por así decirlo, más recomendable, lo vamos a dejar así. Tal y como pasa con la densidad, si cuando estamos trabajando sobre nuestra imagen, sobre la deformación de nuestra imagen, vemos que necesitamos más densidad porque necesitamos más precisión, o vemos que necesitamos que se ejecuten unos cambios con más rigidez o más suavidad o más elasticidad, siempre estaremos a tiempo de añadirle más recursos a esta herramienta.